No voy a usar una porción de la Escritura, voy a usar 4, por lo tanto no vamos a leer un versículo al principio. Vamos a hablar un poco acerca de postrados a los pies de Jesús. Dile que está a tu lado, tienes que postrarte a los pies de Jesús. El Evangelio de Lucas es un evangelio exquisito. Hermano, todos los libros de la Biblia son exquisitos, todos los libros de la Biblia son deliciosos, son hermosos. Uno de los libros de la Biblia que quizás menos le gusta a la gente es Crónicas, ¿verdad? Primera y segunda de Crónicas, porque tiene mucho nombre, pero mucho nombre, que a veces es difícil de pronunciar. Y en ese Crónicas, ¿verdad? Que comienza el capítulo 1 con mucho nombre, capítulo 2 mucho nombre, capítulo 3 mucho nombre, capítulo 4 mucho nombre, hasta que llega el verso 7 hace una pausa. Y Jabes era el más ilustre de sus hermanos, ¿verdad? Y como quiera, el libro de Crónicas es exquisito, tiene cosas tan hermosas como segunda de Crónicas, ¿verdad? 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Pero en el día de hoy vamos a estar hablando de Lucas, uno de los 4 evangelistas, o uno de los 4 evangelios, uno de los 4 libros del evangelio. Mateo, ¿verdad? Fue escrito por un amigo, o por un amigo de Jesús, un apóstol de Jesús, que era Mateo el publicano. Hace poco estuve viendo una película, ¿verdad? Que vimos esa escena donde Mateo, que era un publicano, se humillaba delante de Dios, como él se le salían las lágrimas, ¿verdad? Cuando Jesús lo llamó, dice, ven y sígueme. Marcos era un compañero de Pedro, según la historia, ¿verdad? Una persona que era amigo de Pedro, que era discípulo de Pedro. Juan, el apóstol, que es un evangelio completamente diferente a los otros 3, ¿verdad? Tiene una forma de hablar, una forma de escritura completamente diferente. Y finalmente Lucas, el médico. Lucas, el doctor, el compañero de viajes de Pablo. Y Lucas, el médico, ¿verdad? Según dice en su primera carta, porque tiene 2, ¿verdad? Él escribió Lucas y escribió Hechos, que muchos teólogos lo juntan. Muchos teólogos dicen, eso es un solo libro, pasa que tiene 2 partes, porque básicamente el vocabulario es el mismo, el autor es el mismo. Está dirigido a una persona importante de aquellos tiempos, a Teófilo. Entonces Lucas reúne muchos acontecimientos de Jesús y los pone en su evangelio. Cosas únicas en el evangelio de Lucas. La parábola del buen samaritano no está en ninguna de las otras evangelios, ¿verdad? En Lucas capítulo 15 habla de las parábolas donde las cosas perdidas, ¿verdad? Vamos a decirlo así, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo pródigo. Ese es Lucas capítulo 15, que no se encuentra en otro evangelio. La parábola de el rico y Lázaro tampoco está. O sea, hay unas cosas en Lucas que no están en los otros evangelios que enriquecen nuestra experiencia bíblica con Dios. Pero especialmente en la mañana de hoy vamos a hablar de 4 acontecimientos que están en el libro de Lucas, que explícitamente dicen que se postraron a los pies de Jesús. Son 4 personajes exclusivos del libro de Lucas. Por eso vamos a estar hoy leyendo a Lucas. Y con esas 4 porciones acerca de esas 4 personas, entre ellos hombres y mujeres, que se postraron a los pies de Jesús. 2 hombres y 2 mujeres. Y se pueden quedar sentados. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por el culto. Gracias, Señor, por los discipulados, por ese compartir que tuvimos. Gracias, Señor, por el devocional tan exquisito, Señor, donde pudimos adorarte, bendecirte. Y yo te doy gracias por Gloria, Señor, porque ella pudo caminar, irse caminando de aquí, Señor. Gracias porque no tuvimos que llamar a ambulancia, Señor, o personas más allá, Dios mío, doctores, paramédicos, para que pudieran atenderla. Tú la ayudaste, Señor. Te pido que ahora, Dios mío, en su casa, Señor, donde va a tomar un reposo, tú renueves su fuerza, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos, Padre. Habla a toda la iglesia. Y si hay alguien aquí que no te ha conocido, Señor, o que no ha tenido ese encuentro personal contigo, que hoy sea la mañana gloriosa donde esa persona pueda conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y les decía que el Evangelio de Lucas habla de eso, de 4 historias acerca de personas que se postraron a los pies de Jesús. Y postrarse a los pies es un acto de reverencia, es un acto de adoración. Es un acto, o sea, yo no voy a permitir aquí a nadie que se me postre a los pies, ¿verdad? Ni nadie que yo le voy a postrarse a los pies, porque nosotros solamente nos postramos delante de la presencia de aquel, ¿verdad?, que murió hace 2000 años, que estuvo, ¿verdad?, 3 días muerto
pero que resucitó y está a la diestra del Padre, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el único que nosotros adoramos, el único que nosotros bendecimos. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que se postraron a los pies de otras personas. Por ejemplo, Pedro, en Hechos capítulo 10, vemos que Pedro fue llamado por Cornelio, y cuando Pedro está llegando a la casa de Cornelio, Cornelio sale a recibirle, pero no con un abrazo. Cornelio sale a recibirle postrado a los pies de Pedro. Y usted sabe lo que hizo Pedro. Y si no lo sabe, se lo digo ahora. Pedro dijo, un momentito, yo soy un consiervo tuyo. Nosotros solamente adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No me adores a mí. En un momento dado, cuando Juan, el apóstol, en el Apocalipsis, que tuvo tantas revelaciones tan grandes, hermano, el Apocalipsis es un libro que tiene tanta sustancia y tantas revelaciones y tantas cosas, tantas historias. El ángel que le estaba revelando en un momento dado eso, en Apocalipsis 19:10, dice que Juan se postró ante el ángel. Y el ángel dije, sí, adórame, Juan, qué bueno que me estás adorando, yo soy mayor que tú. No, el ángel dice, espera un momento, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. A Él es el único que nos tenemos que postrar. Y el primer ejemplo acerca de esto es un ejemplo de humillación, es un ejemplo de adoración. Vamos a buscar en Lucas capítulo 7 y verso 36. Y vamos a estar abriendo y hablando del libro de Lucas en estas 4 historias. Lucas capítulo 7, verso 36. Y aquí vemos un ejemplo de lo que dice el mundo, la profesión más antigua del mundo. ¿Cuál usted cree que es? ¿Cuál es la profesión que dice el mundo que es la más antigua? La prostitución. Pues se equivocaron, la profesión más antigua es la agricultura. Adán era agricultor, Adán estaba trabajando la tierra, ¿verdad? El Edén. Pero dicen así, aquí vemos un ejemplo de una, ¿verdad?, persona que era trabajadora sexual, prostituta, en Lucas capítulo 7, verso 36. Y dice que uno de los fariseos, estamos conmigo, ¿verdad? Lucas 7, 36, uno de los fariseos dice que rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, y esa frase es la que nos hace, ¿verdad?, entender que era una trabajadora sexual. Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, fue sin invitación. Si tú haces una cena en tu casa y alguien llega de la nada, ¿qué tú dirías? Y si esa persona que llega es una prostituta, y tú sabes que es la prostituta de la ciudad, ¿qué dirías? En cierta forma el fariseo, entre comillas, ¿verdad?, tenía razón de la forma que se habló, humanamente hablando, la forma que se dirigió a esa mujer. Pero Jesús dice algo diferente de lo que dijo el fariseo. Dice el verso 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco ¿de qué? De alabastro con perfume. Y mira esta frase, estando detrás de él. Es decir, esta mujer sabía lo pecadora que era, se sentía humillada delante de Jesús. Dice, yo no soy quien para mirar sus ojos. Se parece un poco a Juan el Bautista cuando dice, yo no soy el que, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en Espíritu Santo, el cual yo no soy digno aún de amarrar o desatar la correa del calzado. O sea, es una actitud de adoración, es una actitud de arrepentimiento. Y dice la Biblia, el que viene arrepentido a mí, a menos que sea una prostituta o a menos que sea un publicano, yo lo perdono. Las prostitutas no, ¿verdad? No. La Biblia dice, todo aquel que viene a mí, yo le recibo. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un evangelio para todos. El Señor no discrimina en esto. El Señor nos perdona si venimos humillados delante de su presencia. Y dice el verso 38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Número 1, comenzó ¿a qué? A regar con lágrimas sus pies. Número 2, los enjugaba con sus cabellos, los lavaba con sus cabellos. Número 3, ¿qué hacía? Besaba sus pies. Y número 4, los ungía con el perfume. Y aquí viene el fariseo.
Y dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, es decir, no lo dijo en público, lo dijo en su mente, en su corazón, este Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y Jesús le hace una historia y le dice, ¿quién tú crees que ama más? ¿Al que se le perdona más o al que se le perdona menos? El fariseo dice, pues al que se le perdona más. Si yo tengo una deuda contigo y lo que te debo es $1, y tú me perdonas ese $1, quizás yo me quede como si nada. Pero si yo tengo una deuda contigo de, vamos a poner, $100,000, y tú me dices, no te preocupes, Gerardo, yo te perdono los $100,000, eso no lo va a hacer ni el First Bank, ni el Banco Popular, ¿verdad? Ni Scotiabank, ninguno de esos bancos va a poner la hipoteca de uno. Pero si, por ejemplo, perdona y condona por la hipoteca de uno, ¿qué tú harías? Estarías que agradecido, agradecida. Y ese es el caso de esta mujer que se sentía a sí misma una pecadora. Y dice el verso 44, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, el fariseo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a aquel a que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Este es el primer ejemplo en Lucas acerca de alguien que se postra a los pies de Jesús. Y es que nos postramos a los pies de Jesús para adorarle. Dile al que está a tu lado, hay que adorar a Jesús. Nos postramos a sus pies para adorarle. Jesús es el único, hermano, escucha bien, y yo sé que usted lo sabe, pero se lo voy a repetir. Jesús es el único digno de adoración. No hay nadie en esta tierra, ni María, ni San Ignacio de Loyola, ni yo, ni el Papa, nadie es digno de adoración, porque Dios es único. Dios es único, no existe nadie ni nada en el universo que pueda compararse con Dios. Dios está tan alto y nosotros somos tan pecadores que una de las características de alguien espiritual es la humildad. Una de las características más grandes de alguien que está pegado con Dios es el reconocer quién es esa persona. Lo hemos visto en Isaías, cuando Isaías estaba quizás en los primeros 5 capítulos de Isaías, Isaías estaba hablando del pueblo, criticando al pueblo, este pueblo pecador, este pueblo pecador, este pueblo pecador, este pueblo pecador. Cuando en el capítulo 6 Isaías ve la gloria de Dios, que se encuentra con el Dios verdadero, que ve su gloria en vivo, que ve su gloria con sus propios ojos, que ve la grandeza de lo que es Dios, no dice este pueblo pecador. Dice, ay de mí que soy pecador y habito en pueblo pecador. Es decir, él reconoce quién es adorar. La adoración es algo constante. La adoración es música. No me saquen la música de la adoración, pero la adoración no es solo música. ¿Ok? La adoración es música, pero la adoración no es solo música. Porque si yo entono y tú no entonas, entonces tú tienes la excusa de decir, yo no soy un adorador. Y el Señor dice, adoren en los pueblos, todos los pueblos batan las manos alrededor de Él. Él merece toda humillación, o sea, que nos humillemos delante de su presencia. Él merece toda adoración. Él es merecedor, Él habita la eternidad. No hay nada que pueda compararse con Él. Ustedes me pueden comparar con otros hombres, porque somos hombres. Yo los puedo comparar quizás con otras iglesias. Pero Dios no tiene comparación. No hay nada como Él. Cuando Pedro en Lucas capítulo 5 dice que Pedro le había dicho, no, Señor, si yo he pescado toda la noche, nada he pescado. Y el Señor le dice, boga mar adentro y echa la red. Y cuando él ve todos esos peces que salen del mar, dice que tuvo temor y le dijo al Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. El publicano en Lucas capítulo 17, 18,
Dice que estaba un fariseo que le decía a Dios: yo soy lo más grande que hay, Dios. Yo ayuno 2 veces en semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Yo soy un religioso de todos, de A. Tengo A, Señor. Y el publicano dice: sé propicio a mi pecador. Y la Biblia dice: ese fue descendido a su casa justificado antes que el fariseo. Porque, hermano, esto es una vida constante de nosotros mirarnos a nosotros mismos, lo imperfecto que nosotros somos. ¿Hay alguien aquí que tiene alfombra en su casa? Y la alfombra en la casa a veces es ¿cómo le llaman? Una esponja de muchas bacterias. Pero no tiene que ser esponja en su casa. Usted mapea bien chévere la casa. Usted barre bien chévere la casa. Como yo sé que aquí hay madres y mujeres que lo hacen y hombres que lo hacen también. Y haga un experimento. Cuando usted barra bien chévere, que le pase todo el cloro, el alisol, todo lo que sea, deje entrar un rayo de luz del sol. A ver si no hay partículas de polvo por ahí. Así somos nosotros. Aunque pensemos que estamos limpios delante de Dios, todos nosotros tenemos la mancha de plátano, no de puertorriqueño, la mancha de plátano del pecado de Adán. Y la tenemos todavía. Soy cristiano, he tenido un encuentro personal con Dios, Dios me ha perdonado, pero todavía la mancha está aquí. Los pensamientos malos están. Entonces, como todavía está el pecado, y dice la Biblia que cuando abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y cuando abunda el pecado, sobreabunda la adoración mía hacia Él. Porque más veo su gracia. Dios es misericordioso con nosotros. Le decía a la clase de discipulado de esta mañana. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Nosotros merecemos el infierno eterno, hermano. No somos exentos de eso. Lo merecemos porque le hemos fallado a un Dios santo, a un Dios vivo. Y Él ha tenido misericordia de perdonarnos a pesar de que lo merecemos. Y la gracia es darnos lo que no merecemos. Es darnos perdón, no merecemos el perdón. Es darnos salvación, no merecemos salvación. Entonces, al yo ver la misericordia de Jehová, que dice Jeremías en Lamentaciones, por su misericordia no hemos sido consumidos. Y al ver su gracia, que dice Efesios capítulo 2, que por gracia soy salvo, con más razón me postro a su presencia. Gracias, Señor, te adoro, todo mi ser te alaba. Mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis manos, mis pies. Yo te adoro, Señor. Y a Dios se le da lo mejor. Dile que está a tu lado, a Dios se le da lo mejor. Cuando usted venga los domingos a la iglesia, usted se va a postrar a los pies de Jesús. Usted si está en una adoración, usted se va a poner de pie y va a decir aleluya, gloria a Dios, te bendigo, te adoro. Porque usted lo va a adorar en privado. Y a Dios le gusta la adoración privada. Pero a Dios le gusta la adoración colectiva. Cuando el pueblo de Dios se reúne y dice, hoy es día de adorar a Dios. Hoy es día de bendecir su nombre. Alábenlo todos los pueblos le alaben. Cuando Caín y Abel, la primera ofrenda que se dio, dice la Biblia en Génesis 4:4, que Caín dio una ofrenda a Dios. Miren esa frase que dice el comentarista bíblico, el autor del Génesis. Dice, pero Abel dio lo mejor de sus ovejas. Abel no dio una oveja, dice que dio muchas ovejas, pero dice que dio de las primogénitas, de las primeras, de las más gordas, de las que le pesaban en su corazón. Él dice, yo no voy a dar a Dios lo que me sobra, yo voy a dar a Dios lo que tengo, de lo mejor que tengo le voy a dar. No estoy hablando económicamente, ese no es el tema. Estoy hablando de tu ser, de darle lo mejor de ti. Por las mañanas adorar a Dios, por las tardes adorar a Dios, bendecir su nombre, postrarte ante su presencia, saber quién eres tú, que tú eres, dice el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿qué soy yo? Soy un hombre pecador. Y Dios ha tenido misericordia de él, porque si hay algo que mueve el corazón de Dios es un corazón arrepentido, es un corazón de adorador. El salmista dice en el Salmo 51, David, dice, ¿por qué no quieres ofrenda que yo daría? Dice, yo tengo todos los bueyes que sean, te los puedo dar.
El sacrificio de Dios es el espíritu contristado. Al espíritu contrito no despreciarás tú, oh Dios. Y ese es el ejemplo que vimos, una mujer pecadora para la sociedad, una mujer que estaba llena de pecado, de orgías, de lascivia, en su corazón de adulterio. Cuando esa mujer viene a los pies de Jesús, dice que vino por la espalda y le lavó los pies, y el Señor le dice: vete en paz, tus pecados te son perdonados. El mismo ejemplo de la mujer adúltera en Juan 8. Cuando toda esa gente fueron donde Jesús y le dijeron: esta mujer fue hallada en pecado. Y Jesús le dice: el que esté libre de pecado, que tire ¿qué? Y el Señor le dice a la mujer, allí había uno libre de pecado, usted sabe quién es, ¿no? Y él tenía todo el derecho de tirar la primera piedra. Y cuando esa mujer, él le dice: ¿quién te condenó, mujer? Ella le dice: ninguno. Yo tampoco te condeno. Pero mira la frase: vete y no peques más. Oye, porque déjame decirte algo, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que perdona, perdona y 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 perdona. Pero hay un límite, porque el mismo Dios de amor es fuego consumidor. Y dice el autor de Hebreo: ay de el que caiga en las manos de un Dios vivo. Dios es misericordioso y Dios quiere que nos humillemos delante de su presencia. En otro momento David, en 2 de Samuel 24:24, dice David que tenía que dar una ofrenda a Dios. Y fue donde uno de los hombres ricos de aquel tiempo y le dice: yo quiero comprarte los bueyes que tú tienes para dar una ofrenda en sacrificio a Dios. Y el hombre de aquel tiempo dice: tú eres el rey, toma todo lo que yo tengo de gratis. Y entonces el salmista David dice: yo no voy a dar a Dios algo que no me cueste. Por eso yo te digo a ti: adora a Dios aunque no tengas ganas de adorar a Dios. Bendice su nombre aunque no tengas deseos de bendecir su nombre. Porque en la adoración hay bendición, en la adoración hay restauración, en la adoración se limpian los aires de tu casa. Dios quiere un pueblo que le adore en espíritu y verdad. Dice el encuentro con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, verso 24, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Abre tu boca y alaba al Señor, adora al Señor. No te avergüences. Esa mujer entró sin invitación. Esa mujer no se avergonzó del fariseo. Esa mujer dijo: yo voy allá a adorar a mi Señor. Eso es estar a los pies de Jesús. Vamos a ver otro ejemplo de estar a los pies de Jesús. Lucas capítulo 8 y verso 40. Hay alguien aquí que ha tenido una necesidad grande, que dice: yo no tengo opción sino estirarme de rodillas. Dígame usted si ha tenido una necesidad grande, que usted dice: ya yo agoté los recursos que tengo, no tengo nada más. La única opción que tengo es tirarme de rodillas a Jesucristo, a los pies de Jesús. Ese era el caso de Jairo. Hermano, Jairo tenía una sola hija, la luz de sus ojos. Tenía 12 años. Jairo era un principal de la sinagoga. Jairo sabía quién era Jesús, pero Jairo era fariseo. Jairo era un principal de la sinagoga, que en muchos principales de la sinagoga condenaban a Jesucristo. Pero Jairo dice: yo no me puedo avergonzar de esto. Yo tengo que ir al único que tiene la esperanza de salvación para mi hija. Yo tengo que ir a Jesús de Nazaret. Lucas capítulo 8, verso 40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud porque todos le esperaban. Entonces, verso 41, vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, era un fariseo de fariseos. Pero mira lo que dice aquí: postrándose ¿a dónde? Postrándose a los pies del único que podía solucionar su problema. Postrándose a los pies de Jesús. Le rogaba que entrase en su casa. ¿Y cuál era la necesidad, Jairo? Porque tenía una hija única, como de 12 años. Mira esta frase: que se estaba muriendo. ¿Qué tú no harías por un hijo? Los que somos padres aquí,
Sabemos que los hijos es una cosa tan grande. Nosotros somos una representación, entre comillas, de lo que es Dios con nosotros. Dios es nuestro Padre. Y de la misma forma que tú ves a tus hijos, lo único que a un nivel mucho mayor, porque dice la palabra que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué más nos dará? ¿Cuánto más nos dará el Padre de las luces, el Padre celestial? Dará buenas cosas a los que le pidan. Jairo estaba desesperado porque su hija estaba muriendo. La única hija de Jairo, 12 años, hermanos. Y dice el verso 43. Pero había una mujer que padecía de flujo de sangre. Hubo una interrupción del lapso en ese momento. Hubo una interrupción a la petición de Jairo. Jesús, ¿no ves que mi hija se está muriendo? ¿Cómo tú puedes estar pendiente de otra gente? Se me va a morir, Jesús, se acaba el tiempo. Pero Jesús dice, voy a atender a la mujer de flujo de sangre. Que fueron 12 años de flujo de sangre. O sea, los 12 años mejores de la vida de Jairo fueron los 12 años peores de la vida de esta mujer. Donde dice la Biblia, y seguimos leyendo, estamos aquí en el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por donde y tocó el borde de su manto. Y al instante, oye, mira esto, 12 años gastando todo su dinero. 12 años de dificultad. Al instante, dice la Biblia aquí, al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos. Hermano, imagínese usted en ese momento. ¿Quién me ha tocado? No, yo no fui. Todo el mundo dice, no, ¿quién me ha tocado? Todo el mundo lo estaba negando. Dice, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? No tiene lógica, Jesús. Dice el verso 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Wow! Esto es grande, hermano. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, o sea, que se había sabido lo que había pasado, porque déjame decirte, cuando Dios hace algo grande en ti, tú tienes que decirlo. Tú no puedes quedarte callado. Tú no puedes quedarte callada. Tú tienes que testificar la grandeza que Dios hace contigo. Dice el verso 46, pero Jesús le dice, alguien me ha tocado. El verso 47, entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose ¿a dónde? A los pies de Jesús. Aleluya. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Wow. Ahora vamos a darle play, porque Jesús le había dado pausa a la hija de Jairo. Yo no sé cómo estaría Jairo, pero dice el verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de los principales, uno de la casa de Jairo, de la sinagoga, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínense ese momento de Jairo. Un momento en que dice, mi hija, mi única hija ha muerto. Y dice el verso 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Tu petición no temas, créele al Señor. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Póstrate a los pies de Jesús, sea cual sea la petición que tú tengas, sea cual sea la necesidad que tú tengas, póstrate a los pies de Jesús, porque postrado a los pies de Jesús tendrás contestación de tus oraciones. Y dice aquí, el verso 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Oye, porque Jairo por lo menos no vio ese momento, la madre lo vio. ¿Usted ha visto a alguien morir? Expirar. Imagínense que sea su hijo, que sea su hija. Y dice el verso 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que
duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Wow. En otro de los evangelios dice, talita cumi, hija o niña, a ti te digo, levántate. ¿Podrá alguien quedarse muerto si Jesús dice levántate? Si Él es toda autoridad. Aleluya. Y dice el verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y Jairo, sus padres, su esposa, estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Pero hermano, ¿quién no va a decirlo cuando Dios hace con nosotros las cosas? ¿Cuál es tu petición? Póstrate a los pies del Maestro, porque Él contesta las peticiones. Dice la Biblia en Marcos capítulo 9, verso 23, si puedes creer, al que cree todo es posible. Dice Juan 15, 7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay promesa de Dios para esa petición que tú tienes. Yo recuerdo una historia de mi mamá, mami, cuando ella tenía 12 años, exactamente la edad que tenía esta niña. Y a mami le dio una infección intestinal y tenía muchos días que no comía. Mi abuela pensaba que iba a morir. Y de repente, de la nada, bueno, antes de contar esto, el doctor le dijo a mi abuela que en Ponce no había remedio para mami, que tenía que ir a Río Piedra. Oye, esa historia todavía se repite hoy en día, ¿verdad? Que muchos nos mandan para Río Piedra. Pero en aquel momento mami y mi abuela eran pobres, bien pobres. Mi abuelo trabajaba en la caña de 6 a 6. Yo sé que muchos de sus abuelos también trabajaban así. Y mi abuela estaba desesperada. Y de repente pasaron 2 siervos de Dios frente a la casa de mami. Una pareja. Y le dijeron esta frase a mi abuela, ¿quieres que oremos por ti, por tu familia? Mi abuela los mandó a entrar. Dice, vengan, que mi hija está muriéndose. Tiene una infección intestinal, no come, está flaquita. Y me dice mami que esa pareja fue y oró por mami. Y al instante mami sintió sanidad. Y dice mami que mi abuela decía, ella se come hasta las piedras ahora, no hay quien la aguante para que coma. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Mami también me recuerda don Marcelino. Yo no sé si Mercedita se acuerda de don Marcelino, el papá de Mercedita, que hacía unas escuelas bíblicas para los niños. Mami era una de esas personas, esos niños que iban a esa escuela bíblica. Y mire cómo son las cosas que Dios tiene propósito, Dios tiene planes. No hay nada, escucha bien, que tú hagas en los caminos del Señor para la gloria de Dios que no tenga consecuencias eternas en la generación que estás impactando. No importa lo que tú hagas en la iglesia, todo lo que tú hagas es valioso. Póstrate a los pies de Jesús. Ora, sigue orando. Pastor, pero yo llevo orando 10 años. No importa, sigue orando 10, 20, 30, 40 años, porque va a llegar la victoria, va a llegar la contestación, va a llegar. Aquí tenemos una hermana que estuvimos orando mucho tiempo porque no tenía trabajo. 2 niños. Imagínense una madre soltera con 2 niños. Hace 2 semanas atrás aproximadamente, Dios le dio un full time y hasta overtime. Oye, dale un aplauso al Señor, por favor. Esa es nuestra hermana Liz Mari. Mari, levanta tu mano. Gloria a Dios. Después lo tienes que contar aquí al frente. Porque Dios escucha las oraciones. Aquí tenemos Mercedita, Margarita, Edgardo, que estuvieron orando mucho por un trabajo. Pero tú tienes que postrarte a los pies de Jesús. Póstrate a los pies de Jesús. Tercer ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y verso 15. Lucas 17, 15.
Y aquí vemos unos leprosos. Personas que la carne se les caía en cantos. Algunos teólogos y personas que saben de esto le llaman elefantitis. Busquen en internet elefantitis, eso es lo que tenía Job, lo que son los leprosos. Los ponían en un lugar apartado. Y vemos 10 leprosos. Dice aquí en Lucas capítulo 17, verso 11. Vamos desde el 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, como es de esperarse, se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estos eran 10 leprosos que le estaban pidiendo a Jesús misericordia. Cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Es decir, les dijo algo que tenían que obedecer. Y aconteció que mientras obedecían o mientras iban, fueron limpiados, fueron sanados. Yo no sé si a usted le ha pasado que ha orado por una situación de alguien y la persona es limpiada o es sanada. Pero la persona no le sirve al Señor. La persona no es tocada. La persona sigue sus andanzas normales. Pero tú no ves lo que Dios ha hecho contigo. Bueno, a mí me trataron en el hospital. Eso no fue, quizás no fue Dios, eso fue el hospital. Pero tú no ves lo que Dios ha hecho contigo mientras ibas a los sacerdotes. Bueno, pero es que yo tengo mi vida, mis cosas que tengo que hacer. Pero uno de los 10 leprosos, mira lo que dice aquí, el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, no podía ir al sacerdote. Tenía que ir a donde Jesús. Y dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. Gloria a Dios, aleluya. Y dice el verso 6, y se postró rostro en tierra a sus pies. Dice, dándole gracias. Y este era samaritano. Y los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Pero él no le importaba. Él tenía un corazón agradecido. Y nos postramos a los pies de Jesús porque somos agradecidos. Ahorita la hermana que dirigía dijo algo con mucha razón. Oye, no nos damos cuenta de la misericordia de Dios cuando ese mega huracán, hermano, porque eso es lo que es un mega. Yo no sé si usted se acuerda de George. 1998. George era categoría 3 o categoría 2, por ahí, ¿verdad? 4. ¿Usted se acuerda de George? Oye, y este tiene nombre bíblico. Mateo. Y este es categoría 5, al otro día categoría 4. Mire bien, con los que hemos seguido la trayectoria de Mateo. Al otro día categoría 5 y al otro día categoría 4. Hermano, estamos hablando de un mega huracán. Nos pasó derechito por debajo de nosotros. Dígame si eso no es la misericordia de Dios, hermano. Por favor, dígame si no es misericordia de Dios. No, pero yo tengo que seguir en mis andanzas, yo tengo que seguir en mi vida. Hermano, detente y dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, porque una vez más Dios ha tenido misericordia cuando no merecemos misericordia. Porque nosotros no merecemos misericordia, le hemos dado la espalda, hablo en sentido general. Puerto Rico le ha dado la espalda a Dios. Pero Dios todavía, oye, porque miren ese ejemplo de Abraham cuando pidió por Lot. Wow. Dice, oye, Abraham diciéndole al Señor, ¿verdad? Al ángel. Y si hubieran 50 en la ciudad, ¿vas a destruir la ciudad por esos 50? Bueno, si hay 50 no la destruyo. Y si hubieran 20, si hay 20 no la destruyo. Y si hubieran 10, si hay 10 no la destruyo. Parece que habían menos de 10. Porque Lot, la esposa y las hijas, menos de 10 personas, por eso la destruyó. Pero oye, la destruyó sacando a Lot. Lo que pasa es que la esposa de Lot miró hacia atrás. Cuando Dios hace un milagro en ti, cuando Dios te saca de la inmundicia, no mires hacia atrás, mira hacia adelante. Dios no nos dio 4 ojos. Dios no nos dio 2 ojos al frente y 2 ojos atrás. Dios nos dio 2 ojos al frente para que sigamos en la batalla. Y Jehová peleará por ti. Y Jehová peleará por nosotros. Porque la batalla es de Él.
Lo único que, mira, Él es el que tiene el timón del barco, Él es el que tiene el guía del carro, Él es el piloto de tu avión. Lo único que tú tienes que hacer es caminar. Camina en el nombre del Señor. Y dale gracias a Dios por todas las misericordias que ha tenido contigo. Dale gracias a Dios por la esposa que Dios te dio. No hagas como Adán, porque los malagradecidos son quejones. Se quejan demasiado. Una persona que se queje mucho, escucha bien, es malagradecido. Mira, Adán le dio la mujer más hermosa que existía, no porque fuera la única, era que era la perfecta para él. Y él dice, la mujer que me diste. No, dale gracias. Si tú tienes a tu pareja, mírala o míralo. Dice, gracias Señor por mi pareja, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo. Oye, porque Dios te lo dio. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hay que ser agradecidos por los hijos. No importa cómo sean nuestros hijos. Hay que ser agradecidos por el trabajo, aunque lo que te paguen sea $7 la hora. Hay personas que no tienen trabajo. Hay que ser agradecidos por la comida, aunque a veces es el arroz, que no es el arroz de pollo tropical. Hay que ser agradecidos. Lo digo por mi nena. Miren, hermano, a mi hija, tú le pones un arroz riquísimo y le dices que es de pollo tropical, se lo come. Si le pones un arroz riquísimo y te dice dónde es, no es de pollo tropical, no me gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no tiene explicación. Anuncio no pagado. Pero hermano, tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos en la mesa. Se fue la luz la semana pasada. Oye, pero pude dormir. Bueno, yo no sé ustedes, yo pude dormir gracias a Dios. Y no me faltó el pan. Es más, fue cuando más comí. Porque teníamos que sacar los pollos de la nevera de la suegra. Fue cuando más comí, en serio. Porque se dañaba la carne. Hay bendición en medio de la dificultad. Hay bendición. Tienes que mirar las cosas buenas. Tienes que ser agradecido de Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en medio de las situaciones, miren todos los países, Chile, terremoto, Haití, terremoto, Japón, terremoto, Ecuador, terremoto. Yo no sé si va a pasar un terremoto en Puerto Rico, pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Hasta aquí Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y tenemos que ser agradecidos de Dios. Como ese leproso que fue agradecido de Dios. Finalmente, acompáñame a Lucas 10, Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10 vemos otra persona que estaba a los pies de Jesús. Dice Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38 dice así. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose ¿a dónde? A los pies de Jesús. Miren lo que hacía María. Oía su palabra. Nos sentamos a los pies de Jesús, nos postramos para escuchar su palabra, porque la palabra de Dios es vida. Es vida a nuestros huesos. Y dice luego, pero Marta se preocupaba con muchos ¿qué? ¿Cuál es el enemigo número uno de la palabra de Dios? Algunos dirían el enemigo número uno es el diablo. Pues sabes que el enemigo número uno de la palabra de Dios son los afanes de esta vida. No nos dejan ver la verdad de la palabra de Dios. Si tú eres de los que anda afanado en esta vida, te digo, deja el afán y siéntate a los pies de Jesús. Adora al Señor y dile, Señor, enséñame tu palabra. Déjame disfrutar tu palabra. Porque cuando nosotros oramos, estamos nosotros hablándole a Dios. Cuando nosotros escuchamos su palabra, Dios nos está hablando a nosotros. Y seguimos leyendo. Dice el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y empezó a darle queja a Jesús. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje sola?
Dile pues que me ayude. ¡Wow! Esto es la injusticia de la vida. Pero Jesús, ¿tú no ves esta injusticia que me está pasando a mí? Esta injusticia que yo estoy limpiando la casa y estoy haciendo todas las cosas y esta María sentadita a tus pies como si nada. No solamente le dio la queja, le dio una orden a Jesús. Dice, dile pues que me ayude. ¿Y qué Jesús va a decir? Dice el verso 41, respondiendo Jesús le dice, Marta, Marta. Ahora sustituye este nombre por el nombre tuyo. A ver si cae. Si cae, bien. Si no cae, qué bueno. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Si yo le digo a ustedes, es más, si ustedes me dicen a mí, si yo tengo muchas cosas, o yo le digo a ustedes, ustedes tienen muchas cosas, ¿qué ustedes van a hacer el lunes? Tienen muchas cosas que hacer. Yo sé que la palabra muchas cosas no va o sea, es una realidad en tu vida. Dime si no es verdad. Tú tienes muchas cosas. Claro, tengo que cuidar al nieto, o tengo que fregar, o tengo que limpiar la casa, o tengo que deshiervar, tengo que limpiar ese matorral que tengo bien grande en casa. Tengo un montón de cosas, el trabajo. Díganme los maestros aquí si no tienen muchas cosas, muchos planes y muchas cosas que hacer. Yo no estoy diciendo que no tengas muchas cosas. Escucha bien, yo no estoy contradiciendo lo que tú dices. Lo único que yo te digo es que de esas muchas cosas tienes que sacar tiempo para la palabra de Dios. Porque Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Pero mira lo que dice acerca de María. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Que aunque tú quieres que se le sea quitada para ponerse a ayudarte a ti, no le será quitada. Ella se queda a los pies escuchándome a mí. La palabra de Dios es vida. Yo no sé cómo usted siente, hermanos, muchas veces con muchas cosas. Tienes que sentarte a los pies de la palabra. Porque Jesucristo, cuando el diablo fue a tentarlo en Mateo y en Lucas, Mateo 4:4, el diablo le dice, ¿tú tienes hambre? Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pastor, no tengo fe. Escucha la palabra de Dios. Póstrate a los pies de Jesús para escuchar su palabra y la fe te va a ser dada, porque la fe viene por la palabra de Dios. El autor de Hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra es vida. Póstrate a los pies de Jesús, escudriña la palabra diariamente, escucha su palabra. Porque mira, hay veces que no es bueno lo que nos dice la palabra, nos reprende, pero esa reprensión es con amor, esa reprensión es para el bien de nosotros, esa reprensión es para que no dejemos el camino de la verdad que Él tiene trazado para nosotros. Aún las reprensiones en la Biblia, me fascinan esas reprensiones. Es su palabra hablándole a nosotros, es vida, es eficaz. El Señor quiere que estemos postrados a sus pies en un acto de adoración como aquella mujer prostituta, en un acto de fe como Jairo, que se postró a los pies con fe, y como aquella mujer de flujo de sangre, en un acto de agradecimiento como ese leproso que le fue agradecido a Jesús, y en un acto de escuchar su palabra como María. Postrémonos a los pies de Jesús, postrémonos a sus pies. Le invito a que nos pongamos en pie en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Tú eres bueno, Señor. Queremos postrarnos a tus pies. Queremos estar, Señor, sentados a tu mesa. Queremos recibir el pan tuyo, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en cada uno de mis hermanos, Señor. Y tú conoces, Espíritu de Dios, toda necesidad. Mucho más de lo que yo sé, mucho más de lo que yo puedo imaginarme o pensar.
Tú escudriñas los corazones. Y yo te pido que ministres cada necesidad, Señor. Glorifícate, Señor, en este momento. Te damos gloria y te damos honra. Y hay una canción hermosa que vamos a